Buenas noches. Es Navidad. La casa huele a pino y a comedia de luces. En el salón, junto al árbol, guardamos historias en lugar de envolverlas. Bienvenidos a este episodio. Cuentos de terror en Navidad. Lo que se oculta tras el árbol. Hoy traigo 5 relatos que nos llegaron por correo, por mensaje, por voz rota al otro lado del teléfono. No son investigaciones. Son confesiones de familias que por una u otra razón decidieron callar. Yo los cuento tal como me los fueron contando. Guarda la manta, apaga la lamparita si quieres y sobre todo mantén la puerta del armario cerrada, aunque solo sea por prudencia. La primera historia llegó con una foto borrosa de una chaqueta colgada en un perchero. La chaqueta era de mezclilla, vieja, con el cuello gastado por el humo del cigarro. La oficina postal de lo cotidiano, siempre ahí, sobre una silla, esperando quizá a alguien que ya no volvería. El remitente se identificó como sobrino. Habló en voz baja, como pidiendo permiso para hablar de su casa y de lo que empezó a ocurrir en las madrugadas después de que el tío Raúl muriera en octubre. Dicen que la abuela no quería descolgar la chaqueta. La tenía junto a la cocina, donde toda la familia pasaba a saludarla cada noche. «Tu tío sí vino», decía la abuela, sin que nadie supiera muy bien a qué se refería. No era una manera de hablar, había algo en su modo de decirlo, una firmeza que no era superstición, sino recuerdo. La chaqueta olía a tabaco, a colonia barata y a frío de carretera. La familia trató de normalizarlo. Recogían la ropa, la lavaban, la devolvían, pero a veces, en mitad de la noche, quien escuchaba era otra cosa. Fue el sobrino quien contó que la primera vez pensó que alguien se había equivocado de casa. Eran las 4. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el reloj de pared y la ventilación del frigorífico. Entonces llegó la voz, gruesa, cansada, la pronunciación de siempre de su tío. No era un murmullo ni un sueño. La voz venía desde la sala, donde estaba el perchero con la chaqueta. Dijo el nombre del sobrino, despacio, como cuando se llama a alguien para que no se asuste. Era una voz reconocible, con esa mezcla de ironía y ternura que solo ciertas voces tienen. El sobrino se quedó paralizado. No caminó hacia la sala. No lo contó hasta que el día amenazó con hacerse costumbre. La abuela, al oír que el muchacho se había despertado, sonrió sin dramatismos. Se le humedecieron los ojos y repitió lo mismo. «Tu tío sí vino». Para la familia fue un alivio y una inquietud a la vez. ¿Qué significa que un muerto venga a la casa? No hubo ruidos de pies, ni luces encendidas, solo aquella voz que llamaba por su nombre y que enseguida se perdía como si hubiera apartado a respirar en el pasillo. Pasaron las semanas y las voces continuaron algunas noches. A veces era un murmullo, otras un nombre claro. Y la abuela insistía en que lo había visto una vez en la cocina, de espaldas, como quien se aleja para no molestar. Meses después, la abuela murió. No hubo espectáculos ni desgracias escandalosas. Fue un final lento, esos que la familia ya conoce por otras Navidades. Lo que quedó fue el eco de la voz y la chaqueta aquella colgando en la misma dirección que antes. La familia no habló mucho del asunto. Había una decisión tácita de no insistir. Se dejó la chaqueta en su sitio hasta que alguien la recogió para unirla al recuerdo. Cuando me relataron esto, el sobrino cerró el mensaje con una frase breve. Nunca supimos si venía a despedirse o a hallar algo que solo él conocía. Y eso, creo, es la parte más inquietante. La idea de que algunas pertenencias, las que tocan la piel y el aire de una persona, pueden conservar algo que llamamos presencia o memoria, o tal vez una afirmación que no tiene nombre. Si lo estás escuchando con tu familia, piénsalo. ¿Qué harías si reconocieras una voz así en la madrugada? ¿La ignorarías por miedo o te acercarías para preguntar?
Cuéntanos si alguna vez has vivido algo parecido en los comentarios. No es un juicio, es una comunidad que aguarda relatos. La segunda historia vino de un grupo familiar que empezó a sospechar de una compra aparentemente inocua. Una figura de madera, tallada en pequeño, parecía el típico duende barato que se adorna en las repisas en Navidad. La compraron en un mercadillo online. Lo envolvieron, lo colocaron en la litera de la habitación de los niños como broma, y allí quedó. No era una pieza artesanal especial. Tenía ojos pintados, una boina que se le venía un poco y una sonrisa casi amable. Lo que siguió no tuvo nada de simpático. Fue el hermano menor, de apenas 8 años, quien empezó a quejarse de que algo le mordía el brazo por la noche. Al principio la familia pensó en calambres, en insectos, en la típica imaginación infantil, hasta que una mañana apareció la marca, 2 pequeños surcos en la piel, enrojecidos y con la forma de una mordida pequeña, como la haría un labio o una pieza dura. La madre se alarmó y revisó la habitación. La figura de madera había cambiado de lugar. No estaba en la repisa donde la habían dejado. Había aparecido sobre la almohada, al lado del niño. Nadie la había movido, juraban todos. Cuando hicieron una inspección más minuciosa tras mover el armario, encontraron un hueco detrás de la pared, un pequeño boquete oculto que apenas se veía con la luz del teléfono. No era un agujero grande, sino una cavidad como de nido. Nadie sabía por qué estaba allí, ni quién lo había hecho. En el hueco no estaba la figura, estaban solo unas virutas de madera y restos de pintura vieja. La sensación fue la de haber abierto una puerta diminuta que jamás debió ser abierta. El hermano dijo que la noche de la mordida escuchó pasos pequeños sobre la madera de la litera y luego un susurro que no consiguió identificar. Los pasos se detuvieron y la figura apareció al lado de su almohada. La familia tapó el agujero con yeso y pintura. La figura desapareció de la casa en una tarde, sin que nadie la viera salir. Algunos miembros insistieron en que se trataba de una broma pesada de alguno de los mayores. Otros se conformaron con que quizás algún animal se había colado. Sin embargo, el niño siguió despertando con la mano en alto, como protegiendo el brazo. Pasaron las Navidades intentando no mirar debajo de las camas, evitando las repisas donde había ojos pintados. Con el tiempo el asunto se volvió una historia que se contaba en voz baja cuando había invitados, y así la familia logró normalizar el miedo. No hablar del tema se convirtió en el verdadero ornamento de su sala. En esa casa aprendí algo que siempre reaparece en estos relatos. Los objetos comprados, los que traes de fuera, sin historia familiar previa, a menudo se transforman en umbrales. No se trata de maldad evidente, se trata de una presencia táctica, mínima, que actúa entre la madera y la piel de un niño. ¿Qué ocurre cuando lo que colocas junto a un árbol despierta? La respuesta, en la práctica, suele ser el silencio. La tercera historia es más insidiosa porque tiene que ver con la memoria colectiva, esa que inventamos sin darnos cuenta para sostener la temporada. Me la contó una vecina que todavía evita virar fotos antiguas de Navidad. En su casa hubo en una ocasión una discusión en la mesa que terminó en un desconcierto general. Todo comenzó con la conversación sobre un hecho que algunos recordaban y otros negaban. Un niño que, según algunos, había sido víctima de un accidente años atrás y que, según otros, nunca había existido. Esa noche, con el árbol iluminado y las copas servidas, alguien dijo que en la sucia esquina del jardín se había escuchado un estruendo, así como de luces que tronaban. El árbol, en la sala, empezó a parpadear como si las luces necesitaran aire. Unas esferas cayeron y rodaron bajo la mesa. Un tío se levantó y salió de la habitación como si fuera a apartarse del ruido. Algunos entonces aseguraron que, de niño, habían oído hablar de un niño que se cayó y que dejó un silencio raro en la casa. Otros lo negaron con firmeza. No, eso nunca ocurrió aquí.
La conversación escaló a voces bajas, a mirada entre los presentes. Nadie sabía exactamente quién tenía razón. El episodio central fue la luz del árbol, un estallido seco, como un tronido que vino desde las guirnaldas y luego un parpadeo sincronizado que dejó la sala en penumbra por unos segundos. Cuando regresaron todas las luces, la mesa presentaba una sensación distinta, un vacío en el sitio donde alguien debería haber estado. No era físico, sino emocional. Era la percepción de una ausencia. El familiar que aquella noche se levantó dejó de ser el mismo. Empezó a olvidar nombres propios, a quedarse mirándose las manos con una incertidumbre que la familia describió como si algo hubiera decidido que no conviene remover ese recuerdo. Lo más curioso y perturbador es que las memorias comenzaron a divergir. Alguien recordaba una conversación que nadie más tenía en mente. Otra persona, al ver la foto navideña del año siguiente, notó que había una sombra detrás del árbol que nadie reconocía. Cuando se intentó hablar de ello, se impuso un pacto tácito: no insistir. Silencio por protección. Se cerró la historia con un «no hables de eso cuando están los niños», y con el tiempo la incógnita se fue solidificando en la casa como una piedra bajo la alfombra. Estas discrepancias no son anecdóticas. El hecho de que los recuerdos no concuerden crea una grieta donde lo inexplicable puede filtrarse. La Navidad, al ser una época de recuerdos intensos, multiplica estas grietas. ¿Qué es peor? ¿Saber que algo ocurrió o aceptar el olvido como una medida de seguridad? No doy respuesta, solo dejo la pregunta ahí, junto a la envoltura del regalo que nadie abre. Llegamos ahora a la carretera. La cuarta historia nos llegó como una nota cortante. Un viajero que regresaba a casa por la noche, carretera desierta, radio en un punto tenue y el vacío alrededor. Era una madrugada de invierno en una carretera de Zacatecas. El conductor, que viajaba con un amigo, contó que a lo lejos algo cruzó la carretera con una velocidad que no parecía humana. No era un animal del campo, ni un peatón corriente. Tenía una forma pequeña, encorvada, con un movimiento abrupto que parecía más bien una sacudida. Llevaba lo que a simple vista parecía un sombrero alto y proyectaba a su alrededor una luz que formaba una cruz en el borde de la carretera, pequeña, pero intensa. El coche pegó un frenazo. El motor emitió un quejido y la sensación dentro del habitáculo cambió. El aire pareció hacerse más denso, como si una mano hubiera pasado por la luneta y comprimiera la atmósfera. Por un segundo el viajero creyó que el viajero en el asfalto estaba herido o buscando ayuda. Encendieron las luces largas para ver mejor, y lo que vieron fue una silueta que no corría ni caminaba con normalidad. Saltaba, parecía reptar más que correr, y cuando pasaba por la cuneta, la luz que proyectaba tomaba la forma de una cruz en el suelo, como si sobre la piel del camino se dibujara un símbolo. Ninguno de los dos quiso detenerse. Continuaron, con el motor temblando, hasta que la figura desapareció detrás de una curva. Esa noche no hablaron mucho. El miedo, según me contaron, no fue el de la amenaza directa, sino de una experiencia que no encajaba con lo conocido. No había marcas en el coche, ni señales en la cuneta, ni rastro de sangre. Solo la sensación de haber rozado algo que no debería pertenecer a las carreteras. Días después, el conductor notó que el brillo del faro delantero derecho había perdido un matiz. No era un daño eléctrico, sino algo que él describió como una especie de opacidad, como si una película hubiera pasado por el vidrio. Nadie la vio excepto ellos. Estas figuras que aparecen en los márgenes de los viajes nocturnos suelen dejar una impronta más psicológica que física. El recuerdo de una luz que no debería estar donde está, la aceptación de que hay trayectos donde el paisaje se vuelve extranjero. La Navidad en este relato no está en el salón, sino en el viaje hacia él. La época reúne a quienes viajan y durante esos traslados se abren ventanas que muestran cosas que, por prudencia, conviene no mirar demasiado.
La quinta historia es la más íntima, la más silenciosa, y por eso la que quizás me produjo más inquietud. Me la envió una madre en un mensaje que llegó a las 3 de la mañana. Hablaba de su hijo pequeño, de 4 años, que se despertó una noche buena porque alguien caminaba entre los árboles del patio. El niño, según contó la madre, dijo que oyó pasos largos que crujían como si fuesen huesos viejos. Escuchó el roce de ramas y una respiración fiera, pero sin rostro. Se asomó a la ventana y vio el movimiento de sombras, nada más. Luego una voz baja y rasgada, le preguntó exactamente, ¿ya te dormiste? Ese tipo de pregunta en boca de un ser desconocido tiene la cualidad de anclar al niño y de poner en jaque a los adultos. La madre me dijo que cuando la llamó en la oscuridad intentó tranquilizarlo. «No es nada, cariño», susurró. Pero en su propio interior la mujer sintió la imposibilidad de conjurar una explicación racional. ¿Una broma vecinal? ¿Un animal que hace un sonido caprichoso? Nada encajaba. El niño se escondió entre las sábanas, apretó el osito contra la cara y se quedó ahí hasta el amanecer. No contó mucho más. Si le preguntaron al día siguiente, dijo que no volvería a asomarse a la ventana por la noche. A menudo en estas historias, la infancia aparece como zona de riesgo emocional. Los niños perciben y registran sin las defensas que los adultos construyen con el tiempo. En este caso, la familia decidió no abrir puertas esa noche. Cerraron las ventanas, tapiaron la verja, y frente a los parientes, la madre dijo que el niño había tenido pesadillas. Pero en privado, la mujer aún consulta la cerradura de la puerta incluso durante el día. Me contó que desde entonces su hijo dejó de jugar cerca de los árboles cuando cae la tarde. Prefiere quedarse junto a la lámpara del salón, mirando la luz artificial como si fuera escudo. En todas estas historias hay un hilo que las conecta, el árbol y lo que lo rodea. Un árbol es más que ramas y luces, es un punto de convergencia donde se ponen recuerdos, objetos y conversaciones. Algunas familias prefieren ocultar aquello que acontece detrás de la ornamentación. Otras dejan la puerta temblando, esperando que lo que asoma no se quede. Ninguna de las 5 familias a las que he hecho referencia buscó una explicación definitiva. No hubo rituales extremos, ni sacerdotes, ni científicos llamando a la casa. Hubo el silencio, las pequeñas acciones cotidianas para protegerse, lavar una chaqueta, tapar un agujero, evitar una fotografía, y la sensación de que la Navidad funciona como un tiempo donde lo que hemos escondido fuera del calendario vuelve por los laterales. No quiero presentar esto como evidencia de nada. No estoy afirmando que haya fantasmas, ni demonios, ni milagros. Lo que traigo son testimonios, voces de gente cuya vida doméstica se vio atravesada por presencias que no pudieron explicarse y que, por respeto a su experiencia, decidieron no convertir en espectáculo. La ambigüedad es la regla. Preguntar por causas concretas sería traicionar eso. Antes de despedirme, un recuerdo pequeño. Recuerdo la imagen de una esfera navideña en la que, una tarde, alguien creyó ver no solo el reflejo de la sala, sino una sombra detrás del árbol que no coincidiría con ninguna persona presente. A veces las esferas actúan como espejos de algo que no queremos mirar, otras veces son solo vidrio. Dejaré esa imagen con vosotros, una esfera que refleja más de lo que debería. Si te ha gustado este episodio, suscríbete y envíanos tu relato para la próxima noche. Compartimos historias con respeto y cuidado. Cada envío pasa por quienes moderan y quienes también han guardado sus voces por años. No presentamos juicios, escuchamos, contamos y cuidamos. Cierro con una última reflexión. La Navidad es un umbral. Abrimos regalos, cerramos heridas viejas, encendemos luces que intentan alejar la oscuridad mucho más allá de su alcance. Pero a veces la oscuridad devuelve una pregunta. ¿Qué hay detrás del árbol? ¿Cuál es el objeto que no debería estar ahí?
¿Qué voz pronuncia un nombre en mitad de la noche? Si alguna vez en estas fiestas oís una risa o un nombre que creíais olvidado, no olvidéis que el primer gesto humano fue mirar con respeto y proteger a los que no pueden decir lo que han visto. Hasta la próxima noche. Cuidaos, y si vais a colgar algo nuevo en la repisa, miradlo un segundo más. Puede que os devuelva algo que no esperabais.